La lluvia golpeaba con fuerza los techos oxidados del Hospital General de la Ciudad de México. Eran pasadas las 10 de la noche y en la sala de urgencias los pasillos parecían un río interminable de gente cansada, rostros pálidos y murmullos de desesperación. Los ventiladores viejos zumbaban sin compasión, mezclándose con el eco de pasos apresurados de enfermeras que corrían de un lado a otro. En medio de aquel caos, sentado en una banca metálica con las manos entrelazadas, se encontraba don Ernesto. Tenía 78 años y una delgadez que lo hacía parecer frágil, casi quebradizo. Sus ojos, hundidos en arrugas, observaban el suelo húmedo por las pisadas que arrastraban agua desde la calle. Hacía 3 horas esperaba su turno para ser revisado por un especialista, pues el dolor en el pecho se había vuelto insoportable. Su corazón parecía una campana que a veces repicaba con fuerza y otras veces apenas lograba dar un eco débil. El hospital, como siempre, estaba saturado. Madres con bebés en brazos, hombres con vendas manchadas de sangre, ancianos apoyados en bastones improvisados. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y el cansancio, creando un ambiente pesado, casi insoportable. De pronto, cuando el cansancio parecía vencerlo, don Ernesto levantó la mirada hacia la puerta principal. Lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Un hombre entraba despacio, caminando con una serenidad que contrastaba con el tumulto alrededor. Vestía una túnica sencilla, desgastada, y su rostro irradiaba una calma difícil de explicar. Los ojos profundos y serenos parecían iluminar todo lo que tocaban. Don Ernesto sintió que el tiempo se detenía. «No puede ser», susurró, apretando el pecho con la mano. Por un instante creyó que la mente le jugaba una mala pasada, que quizá la fiebre o el cansancio le estaban provocando alucinaciones. Sin embargo, la claridad de la visión era demasiado real. El hombre caminaba firme, como si conociera cada rincón del hospital, como si hubiera estado allí desde siempre. Don Ernesto no pudo contener el pensamiento que lo estremeció de pies a cabeza. Era Jesús. Su corazón golpeó con fuerza, no de dolor, sino de asombro. El anciano parpadeó varias veces, tratando de convencerse de que no estaba delirando. Miró alrededor. La gente seguía con sus problemas. Los enfermeros gritaban nombres. Los niños lloraban en los brazos de sus madres. Nadie parecía notar lo extraordinario que acababa de suceder. «¿Soy el único que lo ve?», pensó con un escalofrío que le recorrió la espalda. El hombre de la túnica cruzó la sala de espera, y aunque nadie le prestaba atención, don Ernesto sintió que cada paso estaba dirigido hacia él. Un calor extraño recorrió su cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron no de tristeza, sino de esperanza. «Dios mío, si de verdad eres tú, ¿qué haces aquí?», murmuró con la voz temblorosa. La duda lo invadió de inmediato. Podría ser solo un vagabundo, alguien vestido de forma distinta, o quizá un reflejo de su deseo más profundo, volver a sentir la fe que había perdido desde la muerte de su esposa. Sin embargo, la intensidad de aquel momento lo desarmaba. Mientras lo observaba, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Su mujer, Teresa, en sus últimos días, solía repetirle entre suspiros: «Jesús nunca abandona a los que sufren, Ernesto. Algún día lo entenderás». Y allí estaba él, frente a la posibilidad de que sus palabras no hubieran sido solo consuelo, sino una promesa. El anciano tragó saliva. Sabía que, de confirmarse lo que había visto, su vida ya no sería la misma. Querido oyente, antes de continuar quiero pedirte que te suscribas al canal para no perderte lo que está por venir, porque lo que don Ernesto vivirá en este hospital cambiará no solo su destino, sino también el de quienes lo rodean. En ese instante, el forastero desapareció entre la multitud. Don Ernesto se puso de pie, con el corazón desbocado, decidido a averiguar si aquello había sido un milagro o el inicio de su locura. Don Ernesto no podía apartar los ojos de aquel hombre. La sensación que lo recorría era tan intensa que olvidó por un momento el dolor punzante en el pecho.
El forastero avanzaba con pasos firmes, y aunque no hablaba ni hacía gestos llamativos, su sola presencia atraía la atención de Ernesto como si un hilo invisible lo jalara. «Ese rostro», murmuró en voz baja. «Es imposible confundirlo». El anciano entrecerró los ojos, buscando algún detalle que lo delatara como un simple mortal. El cabello caía sobre sus hombros, oscuro y ligeramente húmedo por la lluvia. La túnica parecía sencilla, hecha de tela áspera, sin adornos ni bordados. Lo más impactante eran sus ojos. No brillaban con arrogancia, sino con una ternura inquebrantable. Ernesto giró la cabeza hacia los demás, esperando ver reacciones de sorpresa, murmullos, algún signo de que otros también notaban lo extraordinario. Pero nadie parecía darle importancia. Una mujer acariciaba a su bebé febril, un joven con la pierna vendada se quejaba de dolor, un guardia bostezaba recargado en la pared. El mundo seguía girando como si nada. «¿Acaso soy el único que lo ve?», se preguntó tragando saliva. El hombre de la túnica pasó cerca de 2 enfermeras que conversaban junto a la recepción. Ellas ni siquiera levantaron la vista de los papeles. El forastero las miró brevemente, y en su gesto había compasión, como si entendiera el cansancio que arrastraban. Luego volvió a caminar, cruzando la sala hacia el pasillo de urgencias. Don Ernesto sintió un impulso incontrolable. Se levantó de la banca con torpeza, sosteniéndose del respaldo para no perder el equilibrio. El corazón le latía con fuerza, no solo por la debilidad de su enfermedad, sino por la necesidad urgente de seguirlo. «Disculpe», alcanzó a decir, con la voz quebrada. El forastero se detuvo apenas un instante, giró el rostro hacia él y clavó su mirada en la del anciano. No hubo palabras, solo un cruce de ojos que a Ernesto le pareció eterno. En esa fracción de segundo, sintió como si lo vieran por completo. Sus culpas, sus miedos, la soledad que lo consumía desde que Teresa partió. El anciano retrocedió un paso, temblando. Le ardían los ojos, y no supo si era por las lágrimas o por la intensidad de aquel momento. «No estoy loco», susurró para sí mismo. «No puedo estarlo». Un hombre sentado a su lado, un albañil con la mano vendada, lo miró con extrañeza. «¿Está bien, don?», preguntó. Ernesto parpadeó, tratando de recomponerse. «Sí, muchacho, solo creí ver algo». El albañil se encogió de hombros, indiferente, y volvió a mirar el suelo. Para él nada extraordinario había ocurrido. Mientras tanto, el forastero continuó su camino y desapareció en la penumbra del pasillo. La imagen se quedó grabada en la mente del anciano como un fuego imposible de apagar. La sala, los gritos, el bullicio regresaron de golpe, pero dentro de Ernesto todo había cambiado. Su respiración era agitada y el dolor en el pecho volvió a punzarlo. Se dejó caer de nuevo en la banca, llevando una mano al corazón. Aún así, no estaba dominado por el miedo habitual. Algo en él, aunque pequeño, comenzaba a arder, una chispa de esperanza. Recordó las palabras de su esposa. «Algún día lo entenderás, Ernesto». Y por primera vez en años se preguntó si quizá Teresa había tenido razón. Miró de nuevo hacia el pasillo vacío. El eco de los pasos del forastero todavía resonaba en sus oídos, como un llamado que lo invitaba a seguir. La noche apenas comenzaba, y don Ernesto intuía que aquello que acababa de presenciar era solo el inicio de algo mucho más grande. La noche avanzaba, y la lluvia afuera golpeaba con fuerza las ventanas del hospital, como si quisiera entrar a sacudir las almas que allí adentro esperaban con resignación. Don Ernesto permanecía sentado en la banca metálica, con la mirada fija en el pasillo donde el forastero había desaparecido. El ruido de monitores, pasos y murmullos se mezclaba en un coro interminable de cansancio humano. De pronto, a su lado se acomodó una mujer bajita, de rostro moreno y arrugas profundas, que llevaba un rebozo azul oscuro. Su acento al hablar revelaba sus raíces oaxaqueñas. «Buenas noches, señor», dijo con voz suave, mientras acomodaba en sus brazos a un niño dormido, delgado como rama seca.
Se ve cansado igual que todos nosotros. Ernesto la observó y asintió con cortesía. Son noches duras, doña Lupita, respondió ella sonriendo con dignidad pese al evidente agotamiento. Y este es mi hijo, Mateo. Está enfermito de los pulmones. Dicen que necesita quedarse internado. El anciano bajó la mirada hacia el niño. Su respiración era irregular. Cada inhalación parecía un esfuerzo titánico. A Ernesto le dolió el corazón, no solo por su propio malestar, sino por la fragilidad de aquel pequeño. Lo siento mucho, murmuró. Aquí la espera es larga, pero hay que tener fe. Doña Lupita lo miró fijamente, como si hubiera escuchado más de lo que él había dicho. «¿Usted vio algo, verdad?», preguntó de golpe. Ernesto se sobresaltó. «¿Cómo dice?». La mujer apretó el rebozo alrededor de su hijo y bajó la voz. «No me tome por loca, pero yo también lo vi. Ese hombre que entró hace un rato no era cualquiera. Algo en él, no sé cómo explicarlo, pero me dio paz». El anciano la contempló con asombro. Su corazón se aceleró, no por dolor esta vez, sino por la certeza de no estar solo en su experiencia. «Entonces, usted también lo notó», dijo casi en un suspiro. «Claro que sí. Desde que entró, Mateo respiró un poco mejor. Yo lo sentí en mis brazos. No me importa si otros dicen que fue coincidencia. Para mí, ese hombre no era de este mundo». Las palabras de Lupita cayeron sobre Ernesto como bálsamo. No era un desvarío, no era la locura que temía. Alguien más había percibido lo mismo. Un joven sentado más adelante que escuchaba la conversación se giró con escepticismo. «¿De qué hablan? Aquí solo entró un tipo mal vestido, parecía indigente. Ni caso le hicieron los guardias». Doña Lupita se irguió con firmeza. «No era un indigente. Usted no entiende». El muchacho soltó una risa breve, incrédula, y volvió a mirar su teléfono. Pero Ernesto ya no se dejó arrastrar por la duda. El brillo en los ojos de aquella madre lo sostenía con más fuerza que cualquier argumento en contra. «Tal vez», dijo Ernesto con voz baja, «ese hombre vino a recordarnos que no todo está perdido». Lupita sonrió cansada, pero sincera. «Eso mismo pensé. Uno a veces se acostumbra al dolor y se olvida de la esperanza». Por unos segundos, ambos permanecieron en silencio, escuchando los quejidos de los enfermos, los lamentos de las familias, y sin embargo, dentro de ellos, una llama comenzaba a encenderse. Ernesto acarició su bastón, pensativo. Hacía años que no hablaba de fe con nadie. Desde la muerte de Teresa, había guardado todo en un rincón oscuro de su pecho. Ahora, aquella desconocida le devolvía la certeza de que aún había algo por lo cual creer. «Gracias, doña Lupita», dijo finalmente, con voz quebrada. «Quizá no estoy tan solo como pensaba». Ella lo miró con ternura. «Nunca estamos solos, señor. Ni en un hospital lleno de tristeza ni en las noches más largas. Siempre hay alguien que nos acompaña, aunque no lo veamos». Don Ernesto cerró los ojos un momento. Sintió que las palabras de la mujer se clavaban en lo más hondo de su ser, como semillas que pronto germinarían, y aunque el pasillo seguía oscuro, él sabía que aquel encuentro marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. El amanecer sorprendió a don Ernesto todavía dentro del hospital. La noche había sido interminable, con médicos entrando y saliendo de urgencias, familiares rezando en voz baja y enfermeras corriendo de un lado a otro. El cansancio le pesaba en los huesos, pero más que nada lo inquietaba el dolor constante en el pecho, una presión que lo dejaba sin aliento y que ya no podía seguir ignorando. Finalmente, una enfermera lo llamó por su nombre. «Don Ernesto, le toca pasar para valoración. Sígame, por favor». Con paso lento apoyado en su bastón, cruzó el pasillo rumbo al consultorio. El olor penetrante a desinfectante se mezclaba con el sudor frío que le cubría la frente. Una vez dentro, un médico de bata blanca, delgado y con expresión seria, lo recibió con un saludo breve. Era el doctor Hernández, especialista en cardiología. «Buenos días, don Ernesto, tome asiento», dijo sin levantar demasiado la vista de la carpeta.
Veo en su expediente que presenta dolores en el pecho desde hace varios meses. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? Hace un año, doctor. Me dijeron que era angina, pero últimamente cada día se siente peor. El médico asintió con gravedad. Le haremos un electrocardiograma y unos estudios de laboratorio. Quiero saber qué tan comprometido está su corazón. El anciano obedeció, dejando que lo conectaran a cables y electrodos. El aparato comenzó a registrar los latidos irregulares. Los pitidos marcaban un ritmo inestable, como un tambor desafinado. Don Ernesto cerró los ojos, sintiendo que cada sonido era una sentencia que se escribía contra él. Tras unos minutos, el doctor Hernández observó los resultados y frunció el ceño. La situación es delicada. Su corazón muestra señales claras de insuficiencia severa. Necesitaría una cirugía de bypass o, en su defecto, un procedimiento de colocación de stents. Ernesto lo miró confundido. ¿Pero eso qué significa exactamente, doctor? Significa que sin una intervención el riesgo de un infarto masivo es muy alto. Y pronto. Las palabras cayeron sobre él como piedras. Sintió que el aire se le escapaba y un temblor le recorrió las manos. Pensó en Teresa, en las noches en que ella le decía que debía cuidarse, en los consejos que siempre había ignorado. Ahora la realidad lo alcanzaba con violencia. ¿Y cuándo me pueden operar?, preguntó con un hilo de voz. El doctor suspiró, bajando los ojos a los papeles. Aquí en el hospital público hay lista de espera, y es larga. Puede tardar meses en conseguir turno para cirugía. Mientras tanto, solo podemos darle tratamiento paliativo. ¿Meses?, repitió Ernesto, incrédulo. Pero usted mismo dice que no tengo tiempo. El médico no respondió de inmediato. Era la misma historia que escuchaba cada día. Recursos limitados, demasiados pacientes, burocracia interminable. Finalmente habló con tono resignado. Entiendo su angustia, pero es la realidad. Don Ernesto apretó el bastón con fuerza, tratando de contener las lágrimas. No era justo. Había trabajado toda su vida como maestro rural, educando niños en comunidades olvidadas, y ahora que necesitaba ayuda, el sistema lo dejaba a la deriva. Mientras recogía sus cosas para salir del consultorio, sintió un cosquilleo extraño recorrer su espalda. Giró la cabeza y por un instante juró ver la silueta del forastero cruzando el pasillo, con la misma calma serena de la noche anterior. Nadie parecía notarlo. El anciano se quedó inmóvil, con la sensación de que aquella figura lo observaba desde lejos, como si supiera la desesperación que acababa de recibir en aquel diagnóstico. Una chispa de esperanza, diminuta pero obstinada, volvió a encenderse en su interior. Si de verdad eres quien creo, no me abandones ahora, pensó en silencio. Don Ernesto salió del consultorio con paso tambaleante. El peso de la enfermedad lo hundía, pero también lo acompañaba la certeza de que lo extraordinario seguía rondando en los pasillos del hospital. El diagnóstico retumbaba en la cabeza de don Ernesto como un eco interminable. Su corazón no resistirá mucho sin cirugía. Caminaba por el pasillo con paso lento, la bata hospitalaria ondeando a su alrededor, mientras sentía que cada mirada indiferente de los médicos y enfermeras lo hundía más en la impotencia. Sabía que para muchos, él era solo otro número en la lista interminable de pacientes que aguardaban soluciones imposibles. Sin embargo, en su interior algo había cambiado desde aquella visión del forastero. No podía quedarse callado. De regreso en la sala de espera, encontró nuevamente a doña Lupita, que arrullaba a su hijo en brazos. El niño respiraba con dificultad, pero ella mantenía una calma extraña. Ernesto se dejó caer a su lado con un suspiro pesado. «Me dijeron que necesito cirugía», confesó en voz baja. «Pero la lista de espera es tan larga que probablemente no llegue a tiempo». La mujer lo miró con compasión. «Lo siento, don Ernesto. Aquí todos estamos luchando contra lo mismo. Largas filas, papeles, promesas que no se cumplen. Pero no pierda la esperanza». El anciano tragó saliva. Tenía ganas de rendirse,
de cerrar los ojos y aceptar que su vida llegaba a su fin. Sin embargo, la imagen del forastero volvió a golpearlo como un rayo de luz en la oscuridad. Anoche lo vi de nuevo. No estoy loco, doña Lupita. Estaba allí, en el pasillo, después de que el doctor me diera la noticia. Ella asintió con serenidad. Yo le creo, y no es casualidad que aparezca justo cuando más lo necesita. Un hombre que escuchaba cerca, de rostro adusto y bigote canoso, intervino con tono burlón. ¿En serio? ¿Jesús en un hospital público de la ciudad? Por favor, lo que vieron fue un mendigo. No anden inventando milagros. Ernesto lo encaró con dignidad. ¿Y qué ganamos creyendo que todo es miseria? Si fuera solo un mendigo, ¿por qué algunos sentimos esa paz al verlo? ¿Por qué su sola mirada me devolvió fuerzas cuando ya no me quedaba nada? El hombre resopló y se encogió de hombros, pero varias personas alrededor comenzaron a prestar atención. Una madre joven con un bebé en brazos murmuró: «Yo también lo vi. Pensé que era mi cansancio, pero sentí algo distinto cuando pasó». Los murmullos se multiplicaron en el pasillo. Algunos asentían, otros negaban con la cabeza. La sala se convirtió en un espacio dividido entre la incredulidad y la fe naciente. Don Ernesto, que siempre había sido maestro de niños, sintió cómo la voz le salía con más firmeza de la que esperaba. No sé quién era, pero quiero creer que fue un recordatorio. Aquí estamos todos esperando, como si nuestra vida valiera menos que la de otros. ¿Y qué hacemos? Aguantar en silencio. Pero no, señores, no podemos dejar que la desesperanza nos mate antes que la enfermedad. Un silencio pesado se apoderó del lugar. El anciano había hablado con una fuerza inesperada, y muchos lo miraban con respeto. Doña Lupita apretó su mano y sonrió. Tiene razón, don Ernesto. Quizá el verdadero milagro empieza cuando dejamos de callar. Algunos pacientes comenzaron a comentar entre ellos, compartiendo sus frustraciones con el sistema, sus miedos y también sus anhelos. Una chispa de comunidad nació en medio del dolor. Aunque todavía existían voces escépticas, la semilla de la esperanza había sido sembrada. Don Ernesto lo sintió claro. Aunque el tiempo corría en su contra, no permitiría que el hospital lo redujera a un número en una lista. Tal vez no podía cambiar la corrupción ni la burocracia, pero podía resistir con dignidad y contagiar a otros con lo que había visto. Mientras la madrugada se iba aclarando, el anciano cerró los ojos y se prometió que, pasara lo que pasara, no volvería a callar. La rebelión había comenzado no con gritos ni protestas, sino con la decisión de creer. El sol ya se filtraba tímidamente entre los ventanales cuando don Ernesto fue conducido de nuevo a la sala de consultas. El aire estaba cargado de cansancio, las enfermeras con ojeras profundas, los médicos corriendo con carpetas en la mano y los pacientes arrastrando su paciencia como si fuera un peso más pesado que sus enfermedades. Al llegar, lo recibió el doctor Ramírez, un joven residente de mirada cansada y cabello desordenado que llevaba más de 20 horas de guardia. Sus movimientos eran rápidos, pero no descuidados. Al ver al anciano, respiró hondo y lo invitó a sentarse. «Don Ernesto, ¿cómo se siente hoy?», preguntó mientras revisaba los resultados del día anterior. «Con miedo, hijo», respondió el anciano con honestidad. «Me dijeron que mi corazón no tiene tiempo, pero la lista de espera es más larga que la vida que me queda». El doctor frunció el ceño, pero intentó mantener un tono profesional. «Entiendo su preocupación. Créame, no es fácil para mí decirle estas cosas. Quisiera poder operar a todos de inmediato, pero no tenemos los recursos». «¿Y qué pasa con aquellos que no podemos pagar un hospital privado?», replicó Ernesto con voz firme. «Nos resignamos a morir en la banca». El joven médico lo miró directamente, con un destello de rabia contenida. «Yo mismo me hago esa pregunta todos los días, don Ernesto. Estudié medicina para salvar vidas, pero aquí paso más tiempo luchando contra la burocracia que contra las enfermedades». Ernesto suspiró bajando la cabeza. El silencio se hizo denso. Finalmente levantó la vista, recordando lo que había visto en la noche anterior. «Anoche, en estos pasillos, vi algo que usted tal vez no entienda».
Vi entrar a un hombre distinto, sereno, con una mirada que me atravesó el alma. Estoy convencido de que era Jesús. El doctor arqueó las cejas, sorprendido. ¿Jesús?, repitió con incredulidad. ¿Sabe lo que me está diciendo? Lo sé, hijo. Puede pensar que deliro. Pero cuando lo vi, el dolor en mi pecho no me pesó tanto. Sentí que todavía tengo algo más por hacer, que no debo rendirme. El joven médico lo observó con detenimiento. Podría haberlo descartado como la fantasía de un anciano enfermo, pero en sus ojos percibió una convicción difícil de ignorar. Algo dentro de él, cansado del escepticismo y la rutina, titubeó. En ese instante, un movimiento en el pasillo llamó su atención. El doctor giró la cabeza y por un segundo creyó distinguir la silueta de un hombre vestido con una túnica sencilla que caminaba en dirección contraria al flujo del hospital. No había razón para que alguien vistiera así allí dentro. El doctor parpadeó y la figura desapareció entre la multitud. Una sensación extraña lo recorrió. No alivio, pero sí una calma inesperada, como si alguien hubiera puesto un peso invisible sobre sus hombros para recordarle que no estaba solo en su lucha diaria. Se quedó inmóvil y luego volvió la vista a Ernesto, quien lo observaba en silencio. «Lo vio también, ¿verdad?», preguntó el anciano con voz temblorosa. El doctor no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que soltara un suspiro. «No sé qué vi», admitió finalmente. «Pero sí sentí algo que no puedo explicar». Ernesto sonrió débilmente. «Eso basta. A veces no se trata de entender, sino de aceptar que lo inexplicable también nos toca». El joven médico cerró la carpeta y se recargó en la silla, agotado pero con una nueva chispa en la mirada. «Tal vez tenga razón, don Ernesto. Tal vez necesitamos algo más que ciencia para no hundirnos en esta rutina». El anciano se levantó despacio, apoyado en su bastón. Sus ojos brillaban con una luz que contrastaba con el dolor que cargaba en el pecho. «Usted es joven, doctor. No pierda la fe, aunque el mundo lo arrastre a la desesperanza». El doctor Ramírez lo acompañó con la mirada mientras salía. Algo había cambiado en él, aunque todavía no se atrevía a ponerle nombre. El hospital seguía sumido en el ruido constante de pasos, llamadas por altavoces y el murmullo de los familiares agotados. Don Ernesto, después de su encuentro con el doctor Ramírez, buscó un rincón tranquilo cerca de una ventana. Necesitaba respirar, apartarse un poco de la presión del diagnóstico y del peso de la incertidumbre. Se dejó caer en una banca fría, apoyando el bastón a un costado y cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados los recuerdos comenzaron a llegar como oleadas imprevistas. No estaba ya en Ciudad de México, sino en un pequeño pueblo de Puebla, donde había pasado la mayor parte de su vida como maestro rural. Se vio a sí mismo entrando en un aula humilde, con paredes agrietadas y techo de lámina que dejaba pasar la lluvia. Había bancas de madera viejas, algunas reparadas con clavos torcidos, y un pizarrón gastado que apenas sostenía la tiza. Los niños lo recibían con sonrisas tímidas, muchos con los pies descalzos y ropa heredada, pero con un brillo en los ojos que lo llenaba de fuerzas. «Buenos días, niños», recordó decir con voz firme, aunque siempre con ternura. «Hoy aprenderemos que las letras no son solo signos, sino puertas a otros mundos». Los pequeños repetían al unísono, con voces desiguales pero llenas de entusiasmo. Para ellos, don Ernesto no era solo un maestro, era un guía, un segundo padre que no se cansaba de enseñarles que la pobreza no era una condena, sino un reto que se enfrentaba con dignidad y conocimiento. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado mientras evocaba aquellas tardes en las que, después de la jornada, se sentaba bajo un árbol a corregir cuadernos mientras su esposa Teresa le llevaba café caliente envuelto en un jarrito de barro. «Eres incansable, Ernesto», le decía ella con ternura, acomodándose a su lado, «pero recuerda también cuidar tu corazón». Él solía reírse, restándole importancia. «El corazón se fortalece con cada niño que aprende a leer, Teresa. Eso me basta.
Ahora, sentado en aquel hospital, la memoria de esas palabras lo golpeaba con fuerza. Había sido necio, había entregado todo a su vocación y, sin embargo, había descuidado lo más valioso: su propia salud y la compañía de la mujer que tanto lo había amado. Las imágenes de Teresa volvieron más nítidas, su cabello recogido en un moño sencillo, sus manos ásperas de tanto trabajo y sus ojos llenos de fe inquebrantable. Recordó también sus últimos días, cuando la enfermedad la fue consumiendo lentamente. «No pierdas la fe, Ernesto», le había dicho en su lecho. «Jesús nunca abandona, aunque la vida parezca injusta. Algún día lo entenderás». Él había llorado en silencio, sin comprender cómo podía hablar de fe mientras se apagaba entre sus brazos. Desde entonces, había dejado que el dolor le robara esa certeza, convencido de que estaba solo en el mundo. Pero aquella visión en el hospital y las palabras de Lupita parecían abrir una grieta en ese muro de resignación. Tal vez Teresa había tenido razón. Tal vez en los momentos más oscuros, la esperanza regresaba de formas inesperadas. Ernesto suspiró profundamente, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Nadie lo notó, pues el hospital estaba lleno de personas absortas en sus propias tragedias. Aún así, sintió que al recordar algo dentro de él se fortalecía. «Quizá no me queda mucho tiempo», pensó, «pero aún puedo enseñar, aunque no sea en un aula. Tal vez mi lección final sea mostrar que la fe no muere, aunque el cuerpo falle». Con esa convicción, abrió los ojos. El ruido del hospital volvió de golpe, pero su interior ya no era el mismo. Don Ernesto estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque sabía que su pasado seguía vivo dentro de él, empujándolo hacia adelante. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un frío húmedo que se colaba por las rendijas del hospital. Afuera, la lluvia había cedido, pero las calles seguían reluciendo bajo las luces amarillentas de los postes. Dentro, el ambiente era distinto, más tenso, más cargado, como si el aire anunciara que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Don Ernesto dormitaba en su banca, cuando un grito desesperado lo arrancó de su letargo. «Doctor, mi hijo no respira», clamaba una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño en brazos, cuyo rostro se había puesto morado. El lugar se llenó de caos. Médicos corrieron hacia ellos, enfermeras trajeron un carrito de emergencia, y el llanto desgarrador de la madre hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. El niño fue colocado en una camilla. Los médicos intentaban reanimarlo con presión en el pecho y una mascarilla de oxígeno, pero el cuerpo no respondía. «¡No tiene pulso!», gritó una enfermera. Los segundos se hicieron eternos. Algunos familiares se arrodillaron, murmurando oraciones. Otros simplemente se cubrieron el rostro, incapaces de mirar. Don Ernesto se incorporó con dificultad, el corazón palpitando con fuerza. Algo dentro de él le dijo que no debía apartar los ojos. En medio del tumulto, una figura apareció entre la multitud. Caminaba despacio, sin prisa, pero con una determinación que parecía abrirle camino aunque nadie se apartara. Era él, el forastero. Don Ernesto sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Doña Lupita, que también lo vio, apretó su rebozo contra el pecho. «Es él», susurró con voz quebrada. «El mismo que vimos». El forastero se acercó a la camilla. Nadie pareció notarlo, salvo algunos que, como Ernesto, lo miraban con asombro indescriptible. Los médicos seguían en su lucha desesperada, pero el hombre colocó suavemente una mano sobre el pecho del niño. No hubo palabras, solo un silencio extraño que se impuso por un instante sobre el ruido del hospital. Entonces el niño tosió de golpe. Su pequeño cuerpo se agitó, y un aliento profundo llenó sus pulmones. El color volvió lentamente a su rostro. La madre gritó de alegría, abrazándolo con fuerza, mientras las enfermeras se miraban entre sí, incapaces de entender qué había sucedido. «¡Está respirando!», exclamó uno de los médicos, atónito. «No puede ser, estaba sin pulso». El pasillo estalló en murmullos. Algunos lloraban, otros aplaudían,
y no faltaron quienes se persignaron con devoción. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, apenas podía contener la emoción. Había sido testigo de algo imposible de negar. La madre cayó de rodillas, agradeciendo entre sollozos: «Gracias, Dios mío, gracias por devolverme a mi hijo». El forastero la miró con ternura y luego volvió la vista hacia Ernesto. Sus ojos se encontraron una vez más, y el anciano sintió que en esa mirada había una respuesta silenciosa a todas sus dudas. No era imaginación, no era delirio. Lo que había visto y sentido era real. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se alejó, perdiéndose entre los pasillos como si el hospital lo hubiera devorado. Los murmullos se transformaron en voces más fuertes. Unos decían que había sido un milagro, otros que era imposible. Pero para quienes habían visto con claridad, no había duda. Doña Lupita se inclinó hacia Ernesto con lágrimas en las mejillas. ¿Lo vio, don? ¿Lo vio con sus propios ojos? El anciano asintió, la voz atrapada en la garganta. Lo vi, Lupita. Y nunca en mi vida había creído tanto como ahora. Mientras el niño se recuperaba en brazos de su madre y los médicos seguían confundidos, don Ernesto supo que esa noche marcaría un antes y un después. Algo había despertado en el corazón de todos los presentes, una fe que no podía volver a dormirse. El ambiente del hospital ya no era el mismo. Después de lo ocurrido con el niño, una tensión distinta recorría los pasillos. La noticia se había esparcido rápidamente. El pequeño que había dejado de respirar volvió a la vida frente a decenas de testigos. Los murmullos crecían como un río desbordado, llenando cada rincón con preguntas, sospechas y sobre todo esperanza. Don Ernesto, todavía conmovido, caminaba despacio junto a doña Lupita. La mujer no podía contener las lágrimas. «Lo que vimos anoche no se puede negar, don. Yo lo sentí, lo juro por mi hijo. Ese hombre no era de este mundo». El anciano asintió, con la mirada perdida en el recuerdo. «Sí, Lupita, y no sé por qué, pero siento que quiso mostrarnos algo más que un milagro. Tal vez vino para despertarnos, para recordarnos que la fe sigue viva, aunque la hayamos olvidado». En un banco cercano varias personas discutían. «Fue pura suerte», decía un hombre de traje arrugado. «Los médicos lograron revivirlo, nada más». «No», replicó una mujer mayor. «Yo lo vi. Ese hombre tocó al niño y en ese instante respiró. No me vengan con casualidades». El debate se extendía de grupo en grupo. Había quienes se reían incrédulos, quienes afirmaban haber visto al forastero, y quienes, aunque no lo habían visto claramente, sentían dentro de sí una paz inexplicable. El doctor Ramírez, que pasaba con prisa rumbo a otra sala, se detuvo al escuchar los comentarios. El cansancio en su rostro era evidente, pero en el fondo de sus ojos brillaba la misma pregunta que todos tenían. Al cruzar mirada con Ernesto, se quedó inmóvil por un segundo. El anciano dio un paso hacia él. «Doctor, usted también lo vio, ¿verdad?». Ramírez tragó saliva, incómodo. «No estoy seguro de que vi. Solo sé que nunca había sentido algo así en este hospital». «Eso basta», respondió Ernesto con firmeza. «No necesitamos entenderlo todo. A veces lo inexplicable también tiene su lugar». El joven médico lo observó unos segundos más, antes de retomar su camino sin responder. Pero en su interior, el recuerdo del forastero lo perseguía con insistencia. Mientras tanto, el rumor del milagro llegó a la sala de pediatría, a los pasillos de urgencias e incluso a la cafetería del hospital. Pacientes que llevaban semanas esperando una solución comenzaron a reunirse para hablar entre ellos. Algunos sacaban rosarios, otros simplemente compartían historias de fe perdidas. Una mujer joven se acercó a Ernesto, con su hija pequeña de la mano. «¿Usted es el que habló ayer?», preguntó tímida. «El que dijo que no debemos rendirnos». El anciano se sonrojó un poco. «Solo dije lo que sentí. Pues tenga por seguro que nos dio valor. Mi niña lleva meses esperando atención, y anoche por primera vez recé con ganas.
Sentí que alguien me escuchaba. Las palabras lo estremecieron. Sin proponérselo, se había convertido en un referente para los demás. Su voz de maestro, apagada por los años, volvía a ser faro en medio de la oscuridad. Doña Lupita lo tomó del brazo. ¿Se da cuenta, don Ernesto? Usted mismo es parte de esto. No solo lo que vimos, sino lo que usted inspira. El anciano bajó la cabeza, conmovido. Nunca había pensado que, a su edad y con el corazón debilitado, aún podía despertar algo tan profundo en los demás. La sala se fue llenando de conversaciones, oraciones y hasta cantos espontáneos. El hospital, antes marcado por la resignación, ahora vibraba con una energía distinta. No era alegría plena, pero sí una esperanza compartida que hacía más llevadera la espera interminable. Don Ernesto miró alrededor, consciente de que lo vivido apenas era el principio. Algo en su interior le decía que lo más difícil aún estaba por venir. La esperanza se respiraba en los pasillos, pero el cuerpo de don Ernesto ya no podía seguir ese mismo ritmo. Después de varios días de tensión, de conversaciones, de vigilia interminable, su corazón empezó a reclamarle con más fuerza. Esa mañana, mientras escuchaba a unos pacientes rezar en un rincón, un dolor agudo lo atravesó como una lanza. «Don Ernesto», exclamó doña Lupita al verlo llevarse la mano al pecho y palidecer. El anciano intentó hablar, pero apenas pudo balbucear. La visión de su entorno se volvió borrosa, y el sonido de los rezos y lamentos se mezcló en un murmullo lejano. Una enfermera corrió hacia él, gritando instrucciones, y en cuestión de segundos lo recostaron en una camilla, rodeado de voces apresuradas. «Taquicardia severa», escuchó a lo lejos. «Llévenlo a urgencias, rápido». El pasillo se convirtió en un torbellino de ruido y movimiento. Doña Lupita, con el rostro bañado en lágrimas, apretaba las manos en oración mientras veía cómo se lo llevaban. En medio de la confusión, Ernesto sintió que la oscuridad lo envolvía. El dolor en el pecho se transformó en una presión insoportable, como si su corazón estuviera a punto de estallar. Cerró los ojos convencido de que aquel era el final. Entonces, el silencio. Ya no escuchaba gritos ni pasos apresurados. Lo rodeaba una calma inmensa, un vacío luminoso en el que no había dolor ni miedo. En esa blancura infinita apareció la silueta que tantas veces había visto, el forastero. Caminaba hacia él con paso sereno, y en sus ojos brillaba una luz que no hería, sino que sanaba. Ernesto intentó hablar, pero las palabras no salían. Fue el hombre quien rompió el silencio, con voz firme y suave a la vez. «Aún no es tu hora». El anciano lo miró, con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de alivio. «Pero ya no puedo más, mi cuerpo no resiste». El forastero colocó una mano en su hombro, y Ernesto sintió un calor profundo, distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado. «No has terminado tu tarea. Hay algo más que enseñar, algo más que dar». Las palabras retumbaron en su interior como un eco que no se apagaba. Entonces entendió. Su vida, aunque frágil y limitada, aún tenía un propósito. No debía rendirse. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba rodeado de médicos. El doctor Ramírez lo observaba con el ceño fruncido, presionando sus manos contra su pecho para estabilizarlo. «Manténgase conmigo, don Ernesto. No se rinda», gritaba con desesperación. El anciano respiró con dificultad, pero lo logró. Un aire profundo llenó sus pulmones y el monitor cardíaco comenzó a registrar un ritmo más estable. Los médicos suspiraron aliviados. Doña Lupita, desde la puerta, se llevó las manos al rostro, llorando de emoción. «Gracias, señor, gracias». Ernesto, agotado, apenas pudo girar la cabeza. Su mirada buscó a Ramírez, que aún temblaba por la tensión. «No estoy muerto», susurró con una débil sonrisa. «Aún no». El médico negó con la cabeza, incrédulo. «Usted es fuerte, don Ernesto. Su corazón está al límite, pero todavía late. No sé cómo lo logra». El anciano cerró los ojos, sabiendo muy bien que no era solo cuestión de fuerza.
Había escuchado el mensaje, había visto con claridad. Su tiempo no había terminado. En el fondo de su ser, sintió que esa experiencia marcaría un antes y un después. Ya no podía callar. Lo que había visto no era solo para él, debía compartirlo, aunque el mundo lo llamara loco. Mientras lo trasladaban a una cama para vigilancia, Ernesto apretó el bastón entre sus manos temblorosas. El milagro de seguir vivo no era casualidad, era un llamado, y no pensaba ignorarlo. Los rumores de lo ocurrido con el niño y con la crisis de don Ernesto se propagaron tan rápido que ya no había rincón del hospital donde no se hablara de milagros. Familias enteras se reunían en los pasillos para rezar juntas, y algunos pacientes se acercaban al anciano como si su presencia trajera consuelo. Pero ese ambiente de fe creciente no pasó desapercibido para las autoridades del hospital. Una mañana, mientras Ernesto descansaba en una cama con el monitor cardíaco, marcando un ritmo lento pero firme, dos hombres de traje entraron en la sala, acompañados por el director del hospital, un hombre robusto y de semblante severo llamado Dr. Salgado. «Don Ernesto», dijo el director con un tono frío, «necesitamos hablar con usted». El anciano se incorporó lentamente, apoyándose en la almohada. «¿De qué se trata, doctor?» «Se trata de los comentarios que ha estado difundiendo», intervino uno de los hombres de traje, ajustándose las gafas. «Entendemos que su fe lo sostiene, pero no puede andar diciendo que vio a Jesús en estos pasillos. Está causando agitación entre los pacientes». Ernesto apretó los labios. «Yo no ando diciendo nada. Solo compartí lo que vi, y no soy el único». «Precisamente ahí está el problema», respondió Salgado cruzándose de brazos. «La gente está nerviosa, algunos exigen verlo, otros piensan que escondemos información. No podemos permitir que el hospital se convierta en un circo de supersticiones». Doña Lupita, que estaba sentada a un lado, no pudo contenerse. «No son supersticiones. Yo también lo vi y mi hijo mejoró después de su paso». Uno de los funcionarios la interrumpió con brusquedad. «Señora, le pido respeto. Aquí tratamos enfermedades con ciencia, no con fantasías religiosas». Ernesto los miró fijamente, con la serenidad de un hombre que ya no temía a nada. «Ustedes tienen razón en confiar en la ciencia. Yo también la respeto. Pero díganme, ¿cómo explican lo que pasó con ese niño? ¿Cómo explican que mi corazón, a punto de rendirse, sigue latiendo después de esa visión?» El silencio se instaló por un instante. Los funcionarios evitaron su mirada y el director carraspeó antes de responder. «No tenemos que explicarlo. Los médicos hicieron su trabajo, eso es todo». «Pero si sigue hablando de milagros, vamos a tener un problema serio». La amenaza quedó suspendida en el aire. Ernesto cerró los ojos un segundo, buscando fuerzas, y luego habló con voz firme. «Yo fui maestro toda mi vida. Enseñé a niños que no tenían nada, salvo la esperanza. Nunca les mentí. No voy a empezar ahora». El doctor Ramírez entró en ese momento, sudoroso por la guardia interminable, y escuchó las últimas palabras. «Con todo respeto, director», dijo con valentía, «prohibir que la gente hable de lo que siente solo empeora las cosas. Este hospital necesita un poco de fe, aunque no podamos medirla en análisis clínicos». Los ojos del director se endurecieron. «Cuidado, Ramírez. No mezcle la religión con la medicina». El joven médico apretó los puños, pero se contuvo. El director salió con sus acompañantes, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. Doña Lupita se volvió hacia Ernesto. «Quieren silenciarnos, don, pero no pueden tapar lo que vivimos». El anciano sonrió débilmente. «No, Lupita. Pueden llamarnos locos, pueden ignorarnos, pero no pueden borrar lo que vimos con nuestros propios ojos». Mientras tanto, en los pasillos, las familias seguían reuniéndose en pequeños grupos para orar, desafiando las advertencias de la dirección. El hospital, acostumbrado a la desesperanza y al silencio resignado, se había convertido en un campo de batalla invisible entre la fe y la autoridad. Ernesto lo sabía. La verdadera prueba apenas comenzaba. A pesar de las advertencias del director, el rumor de los milagros no se apagó.
Al contrario, cada día que pasaba más familias se unían, como si algo invisible las empujara a acercarse unas a otras. Los pasillos del hospital, antes dominados por el silencio resignado y las miradas cansadas, comenzaron a llenarse de murmullos de oración, de cantos suaves y de gestos de solidaridad que transformaban el ambiente. Una noche, don Ernesto despertó en su cama al escuchar un murmullo creciente. Se incorporó con esfuerzo y miró hacia el pasillo. Allí, un grupo de familiares se había reunido alrededor de una veladora improvisada, hecha con un vaso y un pedazo de algodón empapado en aceite. Rezaban el rosario con voces bajas pero firmes, sosteniéndose los unos a los otros en la fe. Doña Lupita apareció en la puerta de la sala y lo invitó a unirse. «Venga, don Ernesto, no estamos solos en este lugar». Con ayuda de su bastón, el anciano se levantó y caminó hacia el grupo. Al llegar fue recibido con sonrisas cálidas y palabras de ánimo. Una mujer le ofreció un tamal envuelto en servilleta de tela. «Tómelo, señor. Lo traje de mi casa. Aquí todos compartimos lo poco que tenemos». Ernesto lo aceptó conmovido. El simple gesto le recordó las fiestas patronales de su pueblo, cuando la comunidad entera se reunía alrededor de la mesa, aunque cada familia solo aportara un poco. Mientras el rosario continuaba, otros comenzaron a cantar alabanzas en voz baja. La mezcla de rezos, cantos y murmullos creó una atmósfera que nada tenía que ver con la frialdad del hospital. Era como si las paredes mismas hubieran cedido ante la unión de aquellas personas. «¿Se da cuenta?», dijo Lupita, sentada a su lado. «Esto no pasaba antes. Cada quien lloraba en silencio, como si la desgracia fuera solo suya. Pero ahora compartimos el dolor y también la esperanza». El anciano asintió. «Así debe ser. Yo enseñaba a mis alumnos que aprender juntos era más fácil que aprender solos. Quizá vivir también lo sea». En ese instante, el doctor Ramírez apareció entre la multitud. Al ver el grupo reunido, dudó un momento. Sabía que la dirección había prohibido esas manifestaciones, pero en lugar de interrumpir, se quedó en silencio, observando. Una enfermera le susurró: «Doctor, ¿no va a decir nada?». Ramírez negó con la cabeza. «Si esto les da fuerzas para seguir, ¿quién soy yo para prohibirlo?». El comentario llegó a oídos de Ernesto, que lo miró con gratitud. «Gracias, hijo. A veces lo que cura no es solo la medicina». El médico bajó la vista, consciente de que esas palabras tenían más verdad de la que se atrevía a admitir. Con el paso de los días, la solidaridad creció. Familias que antes ni se miraban comenzaron a compartir lo que tenían. Una madre prestaba una cobija, un padre repartía tortas envueltas en periódico, un anciano ofrecía su silla a alguien más débil. Los pasillos, fríos y hostiles, se transformaron en espacios de comunidad. Incluso algunos pacientes debilitados en sus camas pedían que los acercaran a los grupos de oración. Querían escuchar las voces, sentir la compañía. El miedo ya no reinaba como antes. Había dolor, sí, pero también una sensación de que no estaban enfrentando la batalla en soledad. Una noche, mientras los cantos llenaban el aire, don Ernesto cerró los ojos y dejó que las voces lo envolvieran. Sintió una paz profunda, como si aquella unión de corazones fuera la verdadera medicina que todos necesitaban. Y comprendió que el forastero no solo había venido a mostrarse, sino a encender algo que estaba dormido en cada uno de ellos: la capacidad de ser comunidad, de sostenerse unos a otros aún en medio de la enfermedad. Los días pasaron y, contra todo pronóstico médico, don Ernesto comenzó a sentirse más fuerte. El dolor en el pecho seguía ahí, pero no con la misma intensidad devastadora. Era como si el peso que lo ahogaba se hubiera aligerado poco a poco. Podía caminar con menos fatiga, conversar más tiempo sin perder el aliento, incluso dormir sin esas pesadillas que lo despertaban empapado en sudor. Una mañana, el doctor Ramírez entró en la sala con los últimos resultados de sus estudios. Los revisaba una y otra vez, moviendo la cabeza como si no pudiera creer lo que veía. «Don Ernesto», dijo finalmente, con el ceño fruncido,
Sus análisis no concuerdan con la evolución que esperaba. Su corazón debería estar más deteriorado, pero hay signos de recuperación. El anciano lo miró con calma. ¿Recuperación? ¿Cómo es posible? Eso me pregunto yo, respondió el médico rascándose la frente. Sus arterias muestran menos obstrucciones de las que vimos hace unos días. No es un cambio total, pero sí sorprendente. No hay explicación médica suficiente. Doña Lupita, que estaba sentada a un lado con Mateo, sonrió con lágrimas en los ojos. Se lo dije, doctor. Aquí están pasando cosas que la ciencia no puede medir. Ramírez suspiró sin encontrar palabras. No puedo negar lo que muestran los estudios, pero tampoco puedo escribir en su expediente que un milagro lo está curando. Ernesto apoyó una mano sobre la del joven médico. No se preocupe, hijo, no todo lo importante cabe en un informe. Usted siga haciendo su trabajo, que ya está haciendo más de lo que cree. El doctor lo miró fijamente, sintiendo que aquel anciano frágil le estaba enseñando más que todos sus años de universidad. Esa misma tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo apoyado en su bastón, varias personas se acercaron a Ernesto. Una mujer le pidió una oración para su esposo enfermo. Un joven lo abrazó agradecido porque sus palabras le habían devuelto fuerzas. Incluso algunos niños se acercaron a escucharlo como si fuera un abuelo que contaba historias. «No soy sacerdote ni sanador», les decía Ernesto con humildad. «Solo soy un viejo maestro que aprendió que la esperanza también se enseña». Pero dentro de él, algo se encendía con cada encuentro. Sentía que, después de tantos años de enseñar en aulas polvorientas, ahora le habían entregado una nueva clase, distinta, pero igual de importante, la de recordar a los demás que la fe podía levantarlos, incluso en los pasillos más fríos. Una noche, mientras el grupo de pacientes rezaba, Ernesto tomó la palabra. Su voz, aunque quebrada, se alzó con claridad. «He pasado la vida enseñando letras y números, pero hoy entiendo que lo más valioso no es cuánto sabes, sino cuánto crees. Vi a un hombre caminar entre nosotros, y aunque algunos lo nieguen, yo lo sé. Era Jesús. Él no vino a resolver cada problema del hospital, vino a despertarnos. Y ahora, cada uno de nosotros tiene que decidir si seguimos dormidos o si despertamos con Él». El silencio posterior fue profundo. Varias personas lloraban, otras asentían con fuerza. Para muchos, aquellas palabras eran un consuelo que hacía más llevadera la espera interminable. Doña Lupita se inclinó hacia él y susurró: «Mire lo que está logrando, don Ernesto. Usted también está cambiando, y nos está cambiando a todos». El anciano sonrió. Sentía el corazón débil, sí, pero al mismo tiempo lleno de un vigor que no podía explicar. Comprendió entonces que su transformación no era solo física, sino también espiritual. Su vida ya no le pertenecía únicamente a él, estaba al servicio de algo más grande. Y esa certeza lo hacía caminar con paso más firme, aunque supiera que lo más difícil aún estaba por llegar. El amanecer llegó con un resplandor tenue que se colaba por las ventanas del hospital. Los pasillos estaban más tranquilos que de costumbre, como si la noche de oraciones y cantos hubiera dejado un silencio respetuoso, casi sagrado. Don Ernesto despertó temprano, con la sensación de que algo importante estaba por suceder. A lo lejos, escuchó el llanto de un recién nacido y el murmullo de las enfermeras que comenzaban su turno. Se levantó con lentitud, apoyado en su bastón, y decidió caminar un poco. Su corazón seguía frágil, pero esa mañana sentía una fuerza extraña, un impulso que lo llevaba a moverse, pese al cansancio. Mientras avanzaba por el pasillo principal, lo vio. El forastero estaba allí, de pie junto a la entrada, observando todo con la misma calma que el primer día. La túnica clara parecía brillar suavemente bajo la luz del sol que entraba por las puertas de vidrio. Don Ernesto se detuvo en seco. Por un instante pensó que su corazón iba a detenerse, no de enfermedad, sino de emoción. Con paso tembloroso se acercó, y cuando estuvo lo bastante cerca, la figura le sonrió. «¿De verdad eres tú?», preguntó el anciano, con voz quebrada.
El hombre no respondió con palabras. Su mirada era suficiente, cargada de ternura y compasión, como si le confirmara todo lo que había intuido desde aquella primera noche. Detrás de Ernesto comenzaron a aparecer otros pacientes y familiares. Algunos lo reconocieron y se quedaron paralizados, otros cayeron de rodillas en silencio. Doña Lupita llegó con Mateo en brazos y al verlo murmuró con lágrimas en los ojos: «Es él, don Ernesto, es él». El forastero caminó lentamente entre ellos, pasó junto a una mujer anciana y le acarició la frente. Sus arrugas parecieron suavizarse en un gesto de paz. Colocó una mano sobre el hombro de un joven con muletas, y éste se enderezó con menos dolor que antes. Cada gesto era pequeño, pero el efecto en quienes lo recibían era inmenso. Los médicos que estaban de turno lo miraban con desconcierto. Algunos intentaron acercarse, otros se quedaron petrificados. El doctor Ramírez, desde un rincón, apretó los labios y murmuró en voz baja: «No lo entiendo, pero ya no quiero negarlo». El forastero se detuvo frente a don Ernesto una vez más. El anciano sintió que el tiempo se detenía. La mirada del hombre penetraba hasta lo más profundo de su ser, y en ella encontró una respuesta silenciosa a todas sus dudas. No estaba loco, nunca había estado solo, y su vida aún tenía un propósito. El anciano alzó una mano temblorosa, queriendo tocarlo, pero en el instante en que lo hizo el forastero comenzó a alejarse. Dio unos pasos hacia la salida, atravesó la puerta principal y desapareció en la claridad de la mañana. Un murmullo se extendió entre todos los presentes. Algunos lloraban, otros sonreían, todos conmovidos por la experiencia. Nadie sabía explicarlo, pero ninguno lo olvidaría jamás. Doña Lupita se volvió hacia Ernesto. «Se fue», dijo con voz emocionada, «pero nos dejó algo que no se puede apagar». El anciano asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El verdadero milagro no fue verlo, sino lo que despertó en nosotros. El hospital, que había sido un lugar de resignación, ahora estaba impregnado de una nueva energía. Ya no era solo un sitio de dolor, sino también de encuentro, de solidaridad y esperanza. Don Ernesto se quedó mirando la puerta por largo rato. Aunque el forastero se había ido, sabía que lo que había sembrado permanecería para siempre. El alta médica llegó días después. Contra todo pronóstico, el corazón de don Ernesto se mantenía estable. El doctor Ramírez, al entregarle los documentos, lo miró con una mezcla de respeto y asombro. «No sé cómo explicarlo, don Ernesto», confesó. «Usted llegó con un diagnóstico reservado, y sin cirugía urgente, logró recuperarse lo suficiente para regresar a casa». El anciano sonrió con serenidad. «No hace falta que lo explique, doctor. Usted ya sabe lo que pasó, aunque no lo escriba en ningún papel». Ramírez bajó la vista, incapaz de contradecirlo. En lo profundo, sentía que aquel viejo maestro le había dado más lecciones que toda su carrera. Doña Lupita se despidió con un abrazo fuerte, agradecida por su compañía en esos días difíciles. «Usted me devolvió la fe, don. Si no hubiera estado aquí, quizá yo también habría perdido la esperanza». Mateo, todavía débil, sonrió tímidamente y levantó la mano para despedirse. Ernesto lo acarició en la cabeza, como solía hacer con sus antiguos alumnos. «Sigue luchando, hijo. Tú también tienes un camino que recorrer». Con su bastón en mano, Ernesto salió del hospital y respiró profundamente el aire de la ciudad. La luz del sol le pareció más brillante que nunca, y el bullicio de la calle ya no lo agobiaba. Lo sentía como un recordatorio de que la vida seguía latiendo. Días después, de regreso en su pueblo de Puebla, fue recibido por vecinos y antiguos alumnos que lo recordaban con cariño. La noticia de lo sucedido en el hospital ya había llegado hasta allí, y muchos se acercaban para escuchar su testimonio. Una tarde, en la plaza principal se reunió con un grupo de niños que jugaban alrededor de la fuente. Los miró con ternura y comenzó a hablarles como lo hacía años atrás en el aula. «La vida es dura, hijos. A veces creemos que estamos solos, que nadie escucha nuestras súplicas. Pero no es cierto. Siempre hay alguien caminando a nuestro lado,
aunque no lo veamos. Yo lo vi y les aseguro que nunca estamos abandonados. Los pequeños lo escuchaban con ojos brillantes, mientras algunos adultos se sumaban al círculo. Era como si las palabras del anciano despertaran algo dormido en cada corazón. Una mujer mayor, con voz emocionada, comentó: «Nos hacía falta escuchar eso, Ernesto. A veces la pobreza nos cierra la vista, pero usted nos recuerda que todavía podemos creer». El anciano asintió, sintiendo cómo la fe se expandía a su alrededor. Ya no era un maestro de escuela, pero seguía siendo un maestro de la vida. Su tarea no había terminado. Ahora su misión era sembrar esperanza en quienes la habían perdido. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros y las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, Ernesto comprendió que el verdadero milagro no había sido solo verlo a él en el hospital. El milagro era la transformación que ese encuentro había provocado en todos, en Lupita y su hijo, en el doctor Ramírez, en los pacientes que se unieron en comunidad y, sobre todo, en su propio corazón cansado. Con la voz quebrada, concluyó su relato frente a la gente del pueblo. Jesús no vino a curarme solo a mí, vino a recordarnos que todavía sabemos amar, que todavía sabemos sostenernos unos a otros. Ese es el mayor milagro. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que la esperanza nunca muere. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar este camino de fe y reflexión. Don Ernesto levantó la vista hacia el cielo estrellado y sonrió. Su tiempo aún no había terminado. Su legado apenas comenzaba.